Dos escalofriantes relatos embrujados. Descubre lo oculto en la noche. Maldit. La luna brillaba en todo su esplendor, como un faro escalofriante que iluminaba las calles polvorientas del barrio. Ana, una madre soltera de 30 años, apenas podía dormir. Su hija Valentina, a pesar de su inocente risa, había comenzado a hablar de un amigo. El hombre del saco, decía la niña sonriendo, como si tuviese un secreto que compartir. Ana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Las historias sobre jóvenes desaparecidos corrían como fuego en el barrio. El aire se sentía pesado, un cúmulo de inquietud que oprimía el pecho. Afuera, la noche se tornaba más oscura. Ana miró por la ventana y notó que algo se movía entre los árboles del parque. Un par de ojos brillantes. Su corazón aceleró. El miedo empezaba a asfixiarla, sabía que su vecindario, antes un lugar de risas, ahora susurraba secretos aterradores. Puede que sean solo sombras, se decía, pero la desconfianza le erizaba la piel. De repente, un aullido desgarrador rasgó la tranquila noche, como un grito en la oscuridad. Ana se cubrió la boca, sintiendo como el terror se apoderaba de su ser. La preocupación se transformó en una obsesión. El tío Roberto, su vecino, había cambiado. Su risa parecía retorcida, sus ojos eran pozos de oscuridad. Ana escuchó a otros murmurar, hablar del parquete trasero como un lugar donde los adolescentes nunca regresaban, un terreno maldito. La escalera de rumores la llevó a la locura y desconfianza. ¿Quién podía ser el verdadero monstruo entre ellos? El reloj marcaba la medianoche cuando el silencio en la casa se convirtió en un eco aterrador. La calma presagiaba algo oscuro. Ana sintió en sus entrañas que las sombras se acercaban. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, con el corazón latiendo fuerte, Ana se decidió. Debía enfrentar al tío Roberto. La decisión le pesaba en el pecho como una piedra fría. Mientras caminaba hacia su puerta, la linterna temblaba en su mano. Al tocar la puerta, un escalofrío recorrió su espalda. No podía creer que estaba a punto de cruzar el umbral de lo desconocido. Al abrirse la puerta, un grito ensordecedor resonó, llevándose lo que Ana conocía como su mundo. La habitación estaba llena de sombras y el aire se sentía denso. Lo que se encontraba al otro lado era un laberinto de traiciones que destrozaba su entendimiento. Mientras luchaba por desenredar los hilos de la verdad, una presencia oscura y acechante la rodeó, y la voz de Valentina retumbó en su mente: ¿por qué no viniste a jugar con él? Con la piel de gallina y la mente en blanco, Ana comprendió que el peligro que acechaba su hogar no era solo real, sino que ya había cruzado la puerta. Ana sintió que el aire se le escapaba. La penumbra en la habitación se espesaba con cada instante que pasaba, llenando su pecho de una ansiedad insostenible. Las sombras danzaban en las paredes, pareciendo moverse con vida propia. En el rincón más oscuro, una figura emergió del caos. El tío Roberto, con su mirada vacía y sonrisa torcida, se acercaba lentamente, como si disfrutara de su terror. ¿Viniste a jugar, Ana? Su voz era un murmullo helado, como si contuviera en su tono ecos de risas burlonas. Valentina. ¿Dónde está mi hija? El temor se enredaba en la garganta de Ana, mientras su corazón latía como un tambor desquiciado. La habitación comenzó a girar mientras la realidad se tambaleaba, como si un abismo se abriera bajo sus pies. Ella está conmigo, en un lugar donde no hay tristeza, respondió Roberto, su risa resonando en la oscuridad. Ana sintió que su mente se oscurecía. Algo en la atmósfera comenzó a tomar forma, intensa, como una presión invisible que la oprimía. ¿Qué le hiciste?, gritó Ana, luchando por mantener el equilibrio en su mundo que se desmoronaba. De repente, las paredes comenzaron a resonar con la risa de Valentina, un eco lejano que helaba la sangre en sus venas.
Ana dio un paso atrás, pero su pie tropezó con un objeto extraño. Miró al suelo y vio un pequeño zapato de niña, su corazón se hundió. No. No puede ser. En ese instante, la habitación se iluminó brevemente, revelando un reflejo horrendo de lo que había sido el tío Roberto. Su rostro estaba distorsionado, como si las sombras lo consumieran desde adentro. Ana comenzó a retroceder, pero la figura se acercaba implacable, como si la oscuridad que lo rodeaba se asentara en la tierra. No puedes irte, Ana. La diversión apenas comienza, dijo, sus ojos brillando con ferocidad, iluminados por la locura que repletaba el lugar. El horror golpeó a Ana con fuerza. Recuerdos de Valentina invadieron su mente, las risas, los juegos, los días soleados en el parque. Pero esos días habían desaparecido, reemplazados por este instante. No. Este no es mi hogar, gritó con toda su fuerza, sintiendo que la desesperación crecía como un mar negro a su alrededor. De repente, la oscuridad pareció cobrar vida. Quietas, las sombras empezaron a moverse, desplazándose como serpientes en busca de algo. Ana, en un último intento desesperado, se lanzó hacia la salida, pero un frío gélido la paralizó. Era como si algo la estuviera reteniendo, como manos invisibles que tiraban de ella hacia el abismo. Déjala ir, la necesitas a ella. La voz de Valentina resonó en su mente, más clara que cualquier sonido. La figura de Roberto se detuvo, un brillo de sorpresa cruzó su rostro. Era un momento fugaz, solo lo suficiente para que Ana sintiera una chispa de esperanza. Sin pensarlo, giró sobre sus talones y comenzó a correr hacia el rincón oscuro. A medida que se acercaba, algo comenzó a surgir del suelo. Valentina, gritó uniendo su voz al eco. La oscuridad tembló, y una luz tenue iluminó el espacio, revelando la pequeña figura de su hija, enredada en hilos de sombras. «Mamá, ayúdame». La voz de Valentina era un grito desgarrador y Ana sintió el impulso de lanzarse hacia ella, pero un rugido profundamente bajo retumbó en la sala, frenando su avance. Ana sintió que las sombras la rodeaban, su corazón se aceleró mientras la habitación crujía de manera alarmante. Lo que siempre creía que existía en las leyendas estaba sucediendo, la auténtica esencia de la noche maldita estaba despertando. «Vas a pagar, Ana», rugió el tío Roberto, mientras un torbellino de oscuridad comenzaba a formarse alrededor de él, girando y devorando la luz. Ana comprendió que esta batalla sería mucho más que física, su alma estaba en juego. Se sintió atrapada, pero no había tiempo para dudar. Con cada grito de su hija, una oleada de determinación la invadió. «Yo no tengo miedo», murmulló y con ese último aliento, se lanzó hacia las sombras, dispuesta a rescatar a su hija sin importar el costo. Pero la pregunta quedó pendiendo en el aire. ¿Podría enfrentarse a lo que realmente acechaba en la oscuridad? La respuesta fluyó como una niebla espesa, mientras los ecos de la noche maldita resonaban detrás de ellas, prometiendo un viaje que apenas comenzaba. Ana se sumergió en la penumbra, los hilos de sombra se aferraban a su piel como tentáculos fríos. El rostro de Valentina se desvanecía y aparecía, atrapada entre la vida y la oscuridad. Su corazón latía descontrolado, cada palpito resonando en sus oídos como un tambor de guerra. Lo que quedaba de su voluntad la empujaba hacia adelante, pero la atmósfera helada la mantenía a raya. «Mam. Ayúdame». La voz de Valentina se convertía en un eco escalofriante que atravesaba cada rincón de la habitación. Ana sintió una punzada en el pecho, presa de la desesperación. Las sombras comenzaban a reírse, un murmullo burlesco que giraba a su alrededor, burlándose de su angustia. «¿A dónde crees que vas, Ana?» El tío Roberto se movía con una gracia antinatural, su sonrisa torcida expandiéndose hasta que parecía que su boca iba a desgarrarse. «Te he estado esperando y traje a Valentina para que juegue». Ana sintió un ardor en la garganta. «No. Ella no es un juguete». Su voz se alzó, resonando entre las paredes desgastadas. Pero a medida que hablaba, la desesperación se transformaba en duda. Un rayo de luz iluminó el rincón donde se encontraba su hija, revelando la presión de oscuridad quien intentaba sostener la presa. Valentina estaba rodeada de sombras, como raíces que se entrelazaban férreamente. Cada grito que salía de sus labios parecía atraer aún más oscuridad. Ana, a cada paso, sentía su pánico creciendo.
¿Qué te ha hecho?, murmuró, a punto de quebrarse. La risa de Roberto llenaba el aire, como si los ecos de otros seres atrapados se unieran a su macabra melodía. Nada que no sea divertido, respondió el tío, su voz burbujeante irradiando malicia. Ella es parte de este juego ahora, y tú serás mi nueva jugadora. Solo tienes que perderte, y quizás encuentres tu hija. La habitación tembló y Ana sintió una presión en su pecho, como si el aire mismo estuviera siendo extraído. Un vórtice de sombras giraba a su alrededor, preparándose para consumirla. Basta, gritó, sintiendo que su humanidad flaqueaba bajo la implacable oscuridad. Para obtener lo que realmente deseas, primero debes perderte tú misma. Ya no serás madre, serás parte del juego entonces. La risa de Roberto se volvió estridente, un sonido que se adhería al interior de su cabeza, atormentándola. Ana dio un paso hacia atrás. Un arrebato de instinto la movió a reconsiderar. No. En ese instante de lucidez, recordó los momentos felices con su hija, el último abrazo cálido que compartieron. ¿Cómo podría permitir que su amor se convirtiese en juguete de aquel ser? Una luz brillante surgió de su interior, un faro de esperanza en medio del caos. Valentina, yo te rescataré. Siempre estaré contigo, concluyó, su voz resonando con una fuerza renovada. Sin pensarlo, se lanzó hacia el centro del torbellino de sombras, sintiendo como el vórtice la arrastraba, pero su determinación brillaba más fuerte que cualquier oscuridad. Las sombras intentaron ahogarla, pero Ana se aferró a su amor, a su promesa de rescate. Vayamos juntas, Valentina, no puedo perderte. Con cada palabra, las sombras parecían retroceder un poco, como si su luz interna iluminara la oscuridad. Mamá. Gritó Valentina con renovada energía, y la reciprocidad de sus voces se unió en un clamor desgarrador. El tío Roberto se detuvo, su sonrisa se desvaneció momentáneamente, como si por primera vez sintiera miedo. Esto no debería suceder, murmuró, mientras las sombras empezaban a dispersarse, titilando como estrellas que temen la luz. El aire alrededor de Ana comenzó a vibrar, pulsando con vida mientras la oscuridad temía ser desbordada. En ese instante, Ana comprendió que el juego no era solo de su hija. Era una batalla por su alma. Con la valentía surgiendo de lo profundo de su ser, lanzó un grito que resonó a través del abismo. Estamos juntas en esto, Valentina. Pero, justo cuando el caos parecía estar en tregua, una sombra más oscura se abalanzó sobre ellas, emergiendo de un rincón que no había visto antes. ¿Acaso había más secretos en esta noche maldita que aún debían salir a la luz? La batalla apenas comenzaba. El vórtice de sombras se retorcía como una serpiente furiosa, manifestando una nueva forma que que era yema de oscuridad. Ana sintió el viento helado palpitar en su rostro, llevándose el aliento y llenando su ser de una desesperación atroz. Pero en este instante de terror, la luz que surgía de su interior se intensificó, iluminando un camino hacia su hija. Valentina, gritó, estirando los brazos hacia ella. La silueta de su hija, aún atrapada en el abrazo de la oscuridad, parpadeaba entre los destellos de luz. Ana no podía dejar que ese monstruo la separara, no podía rendirse ante el miedo. La conexión entre ellas era más fuerte que las sombras que intentaban desgarrarlas. La sombra que emergió del rincón se movía lenta, casi con una intención propia. Su forma se deformaba, como si 1000 rostros se estuvieran manifestando y desvaneciendo en un solo instante. Un miedo profundo se coló por los poros de Ana, un frío que le erizó la piel. Eso es solo el principio, Ana, susurró el tío Roberto, su voz resonando como una campana en la distancia. La oscuridad no se rinde fácilmente. Pero no te preocupes, pronto formarás parte de ella. Ana, sintiendo su fuerza decaer, recordó a Valentina. La niña no era solo una víctima, era su razón, su mundo. Nunca te dejaré, Valentina. Cada paso que doy es hacia ti, murmuró, apretando los dientes mientras forzaba sus pies a avanzar. La luz interior bailaba, abriendo un pequeño camino en medio del pánico. Pero las sombras empezaron a buscarla, una marea imparable que intentaba arrastrarla hacia el abismo. Ana sintió como si la oscuridad quisiera tragársela, como si buscara su esencia, pero un poder ancestral comenzó a brotar de su amor. Ven hacia mí.
Valentina estaba casi libre, su imagen espectral podía luchar contra el abrazo sombrío. Ana se dio cuenta, de repente, que la luz no estaba solo en ella, sino también en Valentina. Era un faro compartido que podía desvanecer la oscuridad. Mamá, por favor. La voz de Valentina resonaba en el aire, clara y llena de fuerza. Ana comprendió que no solo estaban enfrentándose a la oscuridad de Roberto, sino a invitaciones a sucumbir a sus propios miedos. Soy tu madre. Ana exclamó, húmeda por el sudor frío, su voz vibrante en la penumbra. Soy quien te da vida. Siempre lo seré. El poder de sus palabras se entrelazaba con la luz que emanaba de ellas. Las sombras comenzaron a retroceder, mientras el tío Roberto se retorcía de rabia, su cara distorsionándose con una mezcla de miedo y furia, pero justo en ese momento de esperanza, el vórtice se alzó con mayor fuerza, arremetiendo con fragor y furia desatada. La sombra que había emergido del rincón ahora brillaba con una negrura tangible, como si estuviera absorbiendo toda la luz a su alrededor. No podrás salvarla con palabras vacías, Ana. Esto es un juego de almas, rugió Roberto, la ira resonando como un trueno. Ana entendió que no era suficiente aferrarse a su amor, debía enfrentarse a la sombra en su totalidad. Inspiró profundamente, sintiendo que su sangre ardía en sus venas. Valentina, juntos. La imagen de su hija brilló intensamente, y Ana se sintió revitalizada. Pero antes de que el ataque uniera sus fuerzas, un grito desgarrador reverberó, un eco de almas perdidas resonó y la habitación se llenó de visiones de personas sepultadas en sombras, sus rostros marcados por la agonía y la desesperación. No estoy sola. Ana gritó frente a la multitud de miradas apagadas, y al instante, la luz que emanaban sus unidas energías estalló en una corona de luz brillante. Pero la sombra más oscura, en un intento desesperado, se lanzó hacia ellas como un rayo, todo se detuvo por un instante, y el aire se volvió pesado. Ana sintió que el tiempo se ralentizaba mientras la sombra avanzaba, dispuesta a devorar su esencia. ¿Podrían Ana y Valentina superar esta última prueba? La respuesta pendía en el aire, justo al borde de la oscuridad. La batalla definitiva estaba a punto de estallar. La sombra cargada de malicia se abalanzó, sus formas cambiantes rozando a Ana como dedos helados, despertando viejos miedos. El grito desgarrador continuó resonando en su mente, un recordatorio de que la oscuridad era implacable, pero su amor por Valentina brillaba con intensidad renovada. No, no te llevarás a mi hija, gritó Ana, extendiendo sus manos hacia Valentina, cuyo rostro parpadeaba entre destellos de luz y tinieblas. Era como si el universo mismo se contorsionara a su alrededor, arrastrando y desgarrando todo sin considerar el costo. Los ecos de almas en pena llenaron el espacio, sus voces como un lamento constante. Ana, ayúdanos, susurraron desde las sombras, buscando salir del abismo donde Roberto los había encerrado. Ana sintió una ola de frío y miedo recorrerla, pero se aferró a su determinación. No puedo perderte, Valentina. Lucha por mí. Valentina erguía su pequeña figura, su luz luchando junto a su madre, aún enredada en la oscuridad. Mamá contigo siempre. Sus palabras se convirtieron en un faro, iluminando el remolino sombrío que amenazaba con devorarlas a ambas. El tío Roberto, en su desesperación, arremetió hacia ellas, transformándose en un torbellino de ira y sombras. No hay esperanza en el amor. Solo hay desesperación en esta batalla. Serás una más en la colección de almas que he reclamado. Su voz era un eco aterrador, un recordatorio del destino que podrían enfrentar. Ana sintió como su pulso se aceleraba. Tenía que hacer algo. Reuniendo cada gramo de su fuerza, recordó las historias de oposición. Decidió que no iba a permitir que su amor se convirtiera en una jaula. Tú no eres mi destino. No voy a ceder a tu juego, gritó, y su luz floreció con más fuerza, haciendo retroceder a la sombra aún más. Las formas moribundas que la rodeaban comenzaron a resplandecer, impulsadas por la luz de la madre y la hija. Con cada segundo que pasaba, la oscuridad se debilitaba, pero aún así, la sombra de Roberto zumbaba hirviendo a su alrededor. Ana sabía que debían actuar rápido, antes de que él renaciera con más poder. Valentina, agárrate de mi mano. Vamos a unir nuestras luces y liberar a estos atrapados, instruyó Ana, mirando a los ojos de su hija.
La pequeña sintió, y las manos se entrelazaron con fuerza. La luz se intensificó, convirtiéndose en una explosión casi cegadora, como si dos cometas se juntaran en una danza encantada. El vórtice empezó a tambalearse, luchando en contra de la presión de su luz. Las almas perdidas gritaron en un clamor de esperanzas y penas liberadas mientras la oscuridad luchaba por mantener su influencia. Sin embargo, Ana no dudaría. Ahora, exclamó, y juntas, madre e hija lanzaron su luz contra la sombra del tío Roberto, quien aulló, su voz llena de furia y desesperación al verse expuesto por primera vez, pero en el último instante, la sombra se retorció violentamente, arrojando un haz de oscuridad hacia ellas, como un fiero zarpazo en la noche. La atmósfera se tornó densa, como si el aire fuera un líquido que se negaba a ser atravesado. Fue entonces cuando Ana notó algo extraño a su alrededor. Las almas atrapadas comenzaban a tomar forma, no de sombras, sino de figuras que reconocía. ¿Mamá? Una voz familiar resonó entre la multitud, y Ana giró la cabeza para ver el rostro de su madre, perdido hace años. No. La voz de Valentina se alzó, cortando el silencio de horror y confusión. Ana sintió que el dolor atravesaba su pecho. ¿Era realmente su madre, o una ilusión más? El instante se volvió eterno mientras la luz y la oscuridad colisionaban. Ana tenía que decidir, afrontaría el pasado y rescataría las almas perdidas, o permitiría que la desesperanza consumiera todo lo que amaba. La sombra lanzó su último ataque. Ana sintió que la conexión se debilitaba, y un nuevo grito desgarrador reverberó en sus oídos. ¿Qué harás, Ana? La pregunta se coló en su mente mientras la oscuridad se cernía sobre ella. La pregunta no era solo para ella, sino para todos los que alguna vez habían sentido miedo. ¿Podrías enfrentarte a tus propios fantasmas, en la penumbra, donde el silencio era un grito ensordecedor? Ana hizo su elección. El desenlace de esta lucha estaba más cerca de lo que imaginaba. Ana sintió el frío del tormento desatado por la sombra, su esencia oscura presionando contra su pecho. La figura de su madre la miraba, entre sombras y luces, con ojos de tristeza y súplica. Ana, ven, el susurro era un canto inolvidable que prometía consuelo, pero también engaño. No, no puedo. Tú no eres real, Ana gritó, la voz quebrándose. Era un eco del dolor, el mismo que había sentido al perderla años atrás. Pero no podía dejar que esa tristeza la consumiera otra vez. Valentina, aún unida a sus manos, palideció. Mamá, no la escuches. Tal vez sea un truco. La niña miraba con ojos desbordantes de temor y un destello de valentía que resonaba profundamente en Ana. Esa luz que Valentina mantenía viva era el ancla que necesitaba. Tío Roberto. Ana sintió como su ira se encendía. Tú crearás más sombras si intentas atraparnos. Reconocía que sus palabras desafiaban no solo a su tío transformado, sino a sus propios miedos, aquellos que la habían seguido en sus noches solitarias. Con una mirada fatídica, la oscuridad pareció recoger fuerza, un torbellino en el aire que advertía el ataque inminente. Ana se preparó, intentando retener la luz de Valentina, la única esperanza en ese abismo asfixiante. La sombra de Roberto se agachó, como un depredador a punto de saltar. ¿Crees que escaparás de esto? Tu amor es un espejismo, yo soy la verdad, vociferó Roberto, pero su risa se desvaneció en traición. Ana sintió que la luz crecía, un destello palpitante que latía con vida propia. No, Roberto. No más, gritó con una fuerza renovada. Se obligó a recordar el calor de su madre, las risas compartidas, incluso la agonía de su pérdida. Ella no podía dejar que ese dolor la abatiera de nuevo, en cambio, lo usaría. La luz en sus manos ardió más intensamente, la sombra se lanzó hacia ellas, pulsando y chisporroteando, pero las manos entrelazadas de Ana y Valentina crearon un escudo brillante. Un estallido de luz hizo temblar el aire y la oscuridad se detuvo, paralizada por la intensidad del amor y la resistencia. El rostro de su madre se deformó en la penumbra, mientras las almas cautivas empezaban a liberarse. Chillidos y gemidos resonaron a su alrededor, pero ahora eran gritos de júbilo. Las figuras atrapadas, sus rostros borrosos, comenzaron a cobrar forma y reconocer su realidad. No, no, esto no puede estar pasando. Roberto vociferó, azotando como una tormenta creciente.
Su figura burlona se torció, un reflejo de miedo ahora reemplazando la arrogancia de antes. Mi influencia es eterna. Pero el clamor de las almas capturadas crecía, como una marea lanzándose contra un muro débil. Con una resolución más firme que el acero, Ana pudo ver su camino. Vamos, Valentina. Debemos romper la cadena de estos vórtices. Juntas, somos más que su oscuridad. La luz envolvió a ambas, y juntas se lanzaron al choque contra la sombra, con cada grito de las almas resonando como un eco de poder. Mientras la colisión se acercaba al clímax de luz y oscuridad, Ana se dio cuenta de que había algo más en juego. Las sombras se desvanecían lentamente, pero el verdadero enemigo estaba a punto de liberar su último asalto. La risa aterradora de Roberto resonó: no se irán tan fácilmente. Y con esas palabras, el espacio tembló. Las sombras comenzaron a formar figuras grotescas, imágenes de traumas pasados. Cara a cara con sus mayores pesadillas, Ana sintió que el aire se volvía espeso, el terror lo envolvía todo. ¿Te atreves a recordarlas? La voz de Roberto se transformó en un eco, resonando en su mente. Ana sintió que la oscuridad intentaba arrastrarla nuevamente hacia las profundidades. La pregunta de su tío retumbaba como un tambor en su pecho, como una maldición que exigía respuesta. En el rincón de su conciencia, Ana vio fragmentos de su vida, rostros de seres queridos que había perdido, y el peso de cada culpa. Mamá. Valentina la sacudió, su voz pidiendo ayuda, mientras el peligro se cernía sobre ellas. Ana comprendió que debía enfrentar sus miedos, o perdería todo lo que amaba. Podré hacer frente a la verdad, pensó, sintiendo el frío de la oscuridad abrazar su nuca. La imposibilidad de perder de nuevo la llenó de terror. Mientras la oscuridad se arremolinaba, Ana sabía que el tiempo se acababa. La lucha por su alma y la de su hija continuaba, pero, podría enfrentar los fantasmas que tanto había temido. La sombra en el aire palpitaba, y el ataque final estaba ante ella. ¿Estaría Ana lista para enfrentar su destino? El caos era palpable, un río de sombras y ecos retumbantes que dominaba el ambiente. Ana, con el corazón a 1000 por hora, sintió que el piso debajo de sus pies temblaba. Las visiones de su pasado se agolpaban a su alrededor, danzando con una frenética energía que casi podía tocarse. La sombra, en un intento desesperado por recuperar el control, se retorcía como una serpiente herida, buscando morder. Valentina, no mires. Ana gritó, pero la niña, entre lágrimas y miedo, seguía observando, incapaz de apartar la vista de las figuras que emergían. La escena era una película de terror personal, su padre agonizante, su madre llorando, amigos perdidos en pesadillas, todos ellos apareciendo y desapareciendo como hologramas en la tormenta oscura. Sálvate tú primero, mamá. La voz de Valentina resonó como un susurro, pero era una orden más que un ruego. Ana sintió el peso del miedo escalofriante, el eco de pastores que habían advertido sobre lo que aguardaba en la noche, historias susurradas alrededor de mesas y fogatas. Pero en este momento no había cálidas llamas, solo el frío implacable de la sombra. El rostro de Roberto emergió entre la oscuridad, más transformado que antes, con una sonrisa que denotaba una satisfacción retorcida. ¿Ves, Ana? Cada paso que das hacia la luz también te arrastra hacia tus sombras. ¿Acaso crees que puedes escapar sin enfrentar las verdades que has enterrado en tu propia mente? Su voz ahora era un canto hipnótico, seductor y aterrador. Ana quería cerrarse al horror, pero uno tras otro, los rostros de sus recuerdos la llamaban, como si estuvieran atrapados en tormentosos mares, reclamando su atención y su peso. No. Yo no soy esto. Ana gritó, incluso cuando las imágenes comenzaron a volverse más vívidas, sus culpas brotaban de las sombras como monstruos de la mitología que devoraban la esencia de su ser. Valentina, aún aferrada a la mano de su madre, dio un paso hacia adelante, su pequeño rostro endurecido por una voluntad feroz. Mamá, no dejes que ellos ganen. Los ojos de la niña resplandecían con una luz que desafiaba la oscuridad misma. Era como si ella hubiera sido capaz de conectar los fragmentos perdidos, el vínculo de la esperanza que iluminaba el abismo. Las figuras grotescas comenzaron a girar a su alrededor, pero Ana se rehusaba a ceder al pánico.
Luchando con todas sus fuerzas, recordó el consejo que le había dado su madre en uno de esos amados días, aquellos momentos que parecían perdidos. El amor siempre vence al miedo, murmuró para sí misma, un mantra que hacía eco en el corazón de su hija. Las luces empezaron a brillar entre sus manos, convirtiéndose en una antorcha que iluminaba los rincones oscuros de su espíritu. «Estamos juntas, Valentina», gritó Ana con una renovada fuerza. «No dejaré que el pasado nos consuma. Nos alzaremos por encima de ello». El espacio entre ellas se llenó de vibraciones, la luz comenzó a crecer, haciendo que las sombras se retirasen lentamente, como criaturas asustadas. Sin embargo, lo que enfrentaban era mucho más que un simple acoso de recuerdos, era un duelo por sus propias almas. Las voces del pasado se convertían en un clamor ensordecedor, intentando arrastrarlas de vuelta. «Callen», exclamó Roberto, sintiendo el poder de amor que se levantaba entre madre e hija. «No tienen idea de lo que están haciendo. Lo que enfrentan no es nada comparado con la oscuridad que existe en su interior». Su risa resonó, una mezcla de rencor y desesperación, un último intento por hacer que sus víctimas dieran un paso atrás. Ana tomó una respiración profunda, uniendo su poder con el de Valentina, y miró directamente a la sombra de su tío. «Nosotras somos más fuertes que tu maldad. Te venceremos». La luz estalló, convirtiéndose en una onda expansiva que atravesó el espacio, empujando a las sombras hacia atrás, pero aún no estaba terminado. En la oscuridad, la risa de Roberto se tornó en una sibilante advertencia. Esto no ha hecho más que comenzar y, de repente, el suelo se agrietó, liberando un vórtice negro, una fuerza que parecía atraerlas, una trampa de la que tenían que escapar. Mientras el terror las envuelve, Ana comprendió que la verdadera batalla apenas estaba por iniciar. ¿Sería suficiente el amor para luchar contra las sombras que amenazaban sus vidas? La lucha por la verdad se estaba desatando y, ahora, todo estaba en juego. Las vibraciones se intensificaron y el vórtice negro giró vorazmente, como un ojo insaciable que devoraba todo a su paso. Ana se sintió arrastrada hacia el centro, mientras Valentina se aferraba a ella con todas sus fuerzas. La luz que habían creado comenzó a debilitarse, como si la oscuridad se alimentara de su esperanza. «No, Valentina. Sujétate fuerte». Ana gritó, angustiada. En ese momento, las imágenes en su mente empezaron a distorsionarse, figuras familiares se convertían en sombras retorcidas, despojadas de humanidad. El rostro de su padre, que siempre había representado la protección, ahora se transformó en una mueca de dolor, su llanto resonando en la tormenta de sus recuerdos. «Mamá». Valentina se tambaleó, a punto de caer en el abismo. «Debemos hacer algo». Ana recordó que en su infancia, había escuchado historias sobre el poder de los rituales, palabras que podían cambiar el destino. «Repite después de mí, Valentina. La luz es más fuerte que la oscuridad». Ana vio en los ojos de su hija un destello de determinación. «La luz es más fuerte que la oscuridad». Valentina gritó, su voz clara y resonante. Ana se unió a ella, ambas elevando sus manos al cielo. La luz comenzó a brillar de nuevo, abriéndose como un abanico dorado que iluminaba el abismo. Pero las sombras seguían atacando, lanzándose contra ellas como bestias salvajes. «No te dejaremos ganar». Ana yelled, la furia encendiéndose en su pecho. «Nuestras almas son muy fuertes». La luz palpitante se intensificó, destellos que comenzaban a deshacer el vórtice, pero sabía que no sería suficiente. La risa de Roberto resurgió entre la tormenta. «¿Crees que el amor es suficiente, Ana? Te has engañado por mucho tiempo», susurró, acercándose con una sombra de desprecio en su rostro distorsionado. «Esta batalla no es solo contra el pasado, es contra ti misma. ¿Qué harás cuando se te acaben las palabras?» Ana sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, cada pulso resonando en su interior. La risa de Roberto la envolvía, fría y penetrante, haciéndola dudar. ¿Podía realmente vencer sus propios demonios? De repente, Valentina lo interrumpió. «Mamá, mira», gritó, señalando hacia un rincón del abismo donde la luz apenas alcanzaba. Una figura etérea se materializaba lentamente.
Era la abuela de Ana, vestida con su chal blanco, esa que siempre había sido símbolo de consuelo para la familia. Recuerda, Ana. Nunca estás sola, dijo la abuela, su voz resonando como un canto suave pero ferviente. Al ver a su abuela, Ana sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos, pero esta vez no eran de miedo, estaban llenas de amor. La luz siempre encuentra el camino, respondió Ana, sintiendo como si cada fibra de su ser se uniera con la energía vibrante de su madre y su hija. Con gran determinación, Ana cerró los ojos y se concentró. De su interior, brotó un torrente de recuerdos felices, las risas, las historias contadas a la luz de la luna, los abrazos, una vida llena de amor. Con cada imagen, la luz creció, desbordándose en un resplandor cálido que comenzó a envolver todo el lugar, las sombras temblaron ante la fuerza de su unión. Durante un instante, pareció que la batalla se inclinaba a su favor, pero Roberto, con su risa cruel, saltó nuevamente. ¿Crees que eso es suficiente? Tu amor no es más que un recuerdo vacío. La oscuridad es infinita. Ana sintió que la presión del vórtice aumentaba y, en un destello de desesperación, se dio cuenta de la cruda verdad: enfrentar la oscuridad significaba más que esperar un milagro. Era el momento de actuar con valentía. Necesitamos recordar, susurró, sintiendo la energía de Valentina a su lado. Recuerdos felices y dolorosos. Cada parte de nosotros cuenta. Ana, con su voz más firme, repitió sus palabras. La luz es más fuerte que la oscuridad. Y juntos somos invencibles. En ese instante, las sombras comenzaron a desvanecerse, la risa de Roberto se tornó en un grito de rabia, como si estuviera siendo arrastrado a un abismo que nunca encontraría paz, pero antes de que pudieran celebrar su victoria, se sintieron ser empujados hacia el vórtice que amenazaba con tragarlas nuevamente. Con la luz luchando por mantenerse y la sombra a punto de consumirlas por completo, Ana se percató de que todavía había un secreto no revelado. Valentina, hay algo más que no sabemos, gritó. Y en ese momento, la niebla se despejó lo suficiente para mostrar lo que realmente aguardaba en la otra dimensión, algo más aterrador que solo recuerdos, algo con vida, acechante. ¿Qué es eso?, preguntó Valentina. Escalofriantes rostros emergían del fondo, una multitud de figuras, todos a su alrededor como cantantes en un coro fúnebre, en un eco imposible de ignorar. El siguiente grito de Ana quedó ahogado en el aire. Sus ojos se abrieron de par en par. El miedo se deslizó por su columna, y sin romper el contacto con su hija, buscó respuestas en el rostro de la abuela, quien ahora parecía alejarse. Deberás enfrentarte a tu mayor temor, dijo la voz de la abuela, una advertencia entrelazada con amor y tristeza. No puede ser, murmuró Ana, sintiendo como la oscuridad se estrechaba a su alrededor, tomando forma tangible, y de repente, todo se volvió negro. ¿Qué sería lo próximo que aparecería? La sombra comenzaba a mostrar su verdadero rostro. La oscuridad se cerró a su alrededor como un manto opresor, y el vórtice resonaba con un eco siniestro. Ana apenas pudo respirar mientras la negrura la envolvía, un frío gélido le calaba los huesos. Junto a ella, Valentina titubeaba, con los ojos tan abiertos que parecían dos espejos reflejando su terror. Ana, la voz de Valentina temblaba. ¿Qué está pasando? La atmósfera pinchaba, un susurro de ansiedad atravesando cada rincón de su ser. Anhelando encontrar la luz que había ardido, Ana trató de recordar el brillo cálido de los abrazos y las risas, pero todo se desmoronaba. La figura de su abuela se desvaneció en el aire, como si jamás hubiera estado allí. Regresa, gritó Ana, luchando contra un creciente miedo. La vasta nada amenazaba con tragarlas. De repente, como un escalofrío electrizante, la temperatura descendió aún más. Ana sintió un murmullo, un coro inhumano de lamentos que resonaban en su cabeza. Vuelve colocando sus manos sobre su pecho. Valentina cerró los ojos, inhalando profundamente. Mamá, recuerda nuestro canto, susurró, su voz un hilo de esperanza. La luz es más fuerte que la oscuridad. Ana lo repitió, un impulso ardiente en su ser que creció mientras lo decía. La luz es más fuerte que la oscuridad. Valentina, con la misma fuerza, unió su voz a la de su madre. Tan pronto como las palabras salieron, una chispa dorada emergió de sus manos, iluminando el oscuro panorama.
Las sombras, antes formadas, titubearon y retrocedieron como si fueran criaturas alérgicas a la luz. Pero la cosa no terminó allí. Ecos de risas lejanas comenzaron a surgir, sonando como un eco nostálgico que alimentaba sus espíritus, pero en medio de la lucha, la sombra de Roberto emergió de la oscuridad, con su risa distorsionada retumbando como un trueno. Pensabas que podías escaparte, Ana. Este lugar es donde tus más profundos miedos cobran vida. No puedes vencer lo que eres. Bajo su mirada, Ana sintió que su corazón se detenía. Cada insulto de Roberto era un recordatorio de cuando había fallado, de la culpa que había anidado en su alma. Aquella confrontación entre la luz y la sombra se tornó personal, palpable y aterradora. ¿Cómo puedo luchar contra esto? Ana sintió que el pánico la ahogaba. Las imágenes de sus recuerdos comenzaron a distorsionarse nuevamente, figuras familiares se convertían en caricaturas burlonas de sí mismas, todo girando en un ciclo de desesperación. De repente, una corriente fresca atravesó sus pensamientos. Valentina, nuestros recuerdos felices, gritó, aferrándose a la luz que seguía brillando. La risa de su hija, los cuentos contados antes de dormir, los días de playa. Eran momentos diminutos pero llenos de amor. Valentina, sintiendo su determinación, comenzó a recordar también. Y el té que preparábamos juntas los bailes en la sala. Mamá, reviven esas memorias. Cada palabra que pronunciaban reconstruía su luz, pero apenas visible, las figuras envueltas en la oscuridad volvían a acercarse, intentando arrancarles esos recuerdos. El rostro de Roberto se había transformado, cada vez más tenebroso. No rendirse. Ana exclamó, dejando que su amor fluyera a través de ella. La luz comenzó a girar y expandirse como un huracán, acumulando todos sus recuerdos en un solo destello resplandeciente. Pero la sombra no se rendía, los ecos del pasado la atacaban, los gritos resonaban en sus oídos. «Basta», gritó Valentina. «No nos limitamos a ser lo que fuiste». Sin tiempo que perder, Ana tomó la mano de Valentina y gritó, «Juntas lo venceremos. La luz es más fuerte que la oscuridad». Con esas palabras, la luz se intensificó, tomando la forma de un rayo que atravesó el abismo. Las sombras gritaron de terror, pero no retrocedieron. Ana y Valentina sabían que su lucha no estaba completa, que un ultimátum se avecinaba en la niebla. El miedo que les acechaba comenzaba a tomar un nuevo giro, y la oscuridad desplegaba su juego final. La luz pareció repeler a las figuras, pero una nueva amenaza emergió del núcleo del vórtice, una sombra más grande y oscura que todas las demás, un ser que no pertenecía a este mundo. ¿Qué es eso?, murmuró Ana, su corazón palpitando como un tambor de guerra. La sombra se alzó, tomando una forma humana, pero con rasgos distorsionados, grotescos, como si los miedos de todos se unieran en una sola entidad. «Soy lo que nunca quisiste enfrentar», resonó su voz. «Y estoy aquí para quedarme». Sintiéndose incapaces de escapar, Ana y Valentina se miraron, la determinación en sus ojos perduró, pero la pregunta latía en sus corazones, ¿sería suficiente su amor? La oscuridad se extendió, envolviéndolas una vez más, un abismo de terror y misterio se cernía sobre ellas. ¿Podrían encontrar la manera de deshacerse de este miedo, o estaban condenadas a ser consumidas por su propio pasado? Las sombras comenzaron a susurrar, mientras la figura oscura avanzaba. El verdadero enfrentamiento apenas ha comenzado. La tempestad de sombras giraba alrededor de Ana y Valentina, como un torbellino voraz. Cada giro retumbaba con voces perdidas, ecos de pesares no resueltos que se unían en un clamor desgarrador. El nuevo ser, una masa imponente de lo que parecían ser todos los miedos del mundo, se acercaba con una lenta certeza, como un depredador a punto de atacar. «Juntas», gritó Ana, aferrándose a la mano de su hija con fuerza. La luz que habían creado empezó a titilar, como una pequeña chispa temiendo ser devorada. Los ojos de Valentina reflejaban el terror, pero también un destello de valentía. «No debemos dejar que nos atrapen, mamá», dijo, su voz fuerte, aunque temblorosa. «El amor es más fuerte que la oscuridad». Ana repitió, recordando las risas, los abrazos cálidos, y esa conexión invencible que tenían. La luz empezó a brillar de nuevo, formando un escudo que repelió parte de la negrura. Pero no era suficiente.
Las sombras arremetían, tratando de arrastrarlas hacia el caos. No son más que mentiras, exclamó Ana, su voz resonando con fuerza. No dejaré que te lleves mi amor, mi luz. Con cada palabra, la luz interior se intensificaba, como una llamarada en medio de la tormenta. Recordó a su madre, a los seres queridos perdidos, y el amor que aún vivía en su corazón. Eso era lo que Roberto y la oscuridad temían, su amor, su luz, juntas, madre e hija elevaron sus voces, la luz es más fuerte que la oscuridad. La luz pulsó con un nuevo vigor, creando ondas que extendían una esfera brillante que mantenía a raya las garras de la sombra. Sin embargo, el ser oscuro avanzaba, cada paso resonante, desafiando su luz. ¿Qué harás ahora? Deberás enfrentar lo que has escondido en tu corazón, dijo, su voz como un eco helado que calaba hondo en el alma de Ana. Las figuras perturbadoras aparecieron nuevamente, caras que conocía, rostros de su pasado. Pero esta vez, no podían dejarse atrapar. Esos son solo recuerdos, y no tienen poder sobre mí, gritó Ana, inspirando profundamente y sintiendo el amor que irradiaba de Valentina, un poder que traspasaba cualquier temor. El vórtice alrededor de ellas comenzó a tambalearse, como si la batalla misma cuestionara su existencia. Ana miró a su hija y vio en ella la luz que la guiaba. Nunca te dejaré ir, resolvió, uniendo su fuerza a la de Valentina. En un último intento desesperado, Ana apretó la mano de Valentina y gritó, la luz siempre encontrará el camino. Con esa declaración, la luz se expandió con un estallido, formando un halo resplandeciente que comenzó a absorber la sombra que las rodeaba. Roberto, ya completamente distorsionado y consumido por la rabia, aulló mientras la luz se adentraba en él, en cada rincón de su ser negro, haciendo que cada sombra que lo había fortalecido se tambaleara y comenzara a desvanecerse. Los ecos, las almas perdidas, se unieron al grito de Ana y Valentina, levantando su propia fuerza, alimentando la luz. Nunca más habitarás en nuestro mundo, exclamó Ana, mientras su vínculo con Valentina ardía más brillante que el verano. Las figuras de almas perdidas se unieron, formando un torrente luminoso que surgía del abismo, arrastrando consigo la oscuridad. Antes de que el ser oscuro pudiera responder, una explosión de luz inundó la habitación. La oscuridad se retorció, encerrándose sobre sí misma, incapaz de soportar el poder del amor entre madre e hija. Con un último grito que resonó como un trueno, la sombra se desvaneció, llevándose consigo el eco de su risa burlona. La habitación quedó en silencio, iluminada por una cálida luz dorada que envolvió a Ana y Valentina. Todo a su alrededor brillaba, y Ana sintió que finalmente estaba en casa. La oscuridad que había acechado tanto tiempo se desvaneció como un mal recuerdo, el terror se disipó. Ana miró a Valentina, y sus corazones latían al unísono. Lo logramos, mi amor. Estamos a salvo, dijo, sintiendo que una enorme carga se alzaba de su pecho. La risa de Valentina llenó el aire, musical y alegre. Ambas se abrazaron fuertemente, como si el simple acto pudiera borrar cualquier huella de miedo que quedara. Cada lágrima que recorrió su rostro era una celebración de victoria contra el dolor y la oscuridad. El barrio, una vez cargado de secretos, se iluminó con la promesa de nuevos comienzos. Ana sonrió, dejando que el alivio le llenara el alma. La luna brillaba en el cielo, recordándoles que había un nuevo ciclo por delante. Su hogar sería un lugar de luz, de amor y calidez. Allí no habría secretos oscuros, solo el eco de risas resonando en cada rincón. Juntas, madre e hija salieron a la noche, con un renovado sentido de esperanza. La oscuridad había sido vencida, pero la luz siempre estaría con ellas. La historia de Ana y Valentina es un recordatorio del poder del amor y la bondad. Nunca olvidemos que ese amor puede iluminar hasta los rincones más oscuros. No te vayas sin hacer lo siguiente. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y, por último, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Gracias por ser parte de esta comunidad.